En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que ponemos el foco sobre diversos aspectos de la actualidad. Esta semana para hablar de Rusia, el mayor país del mundo que este fin de semana celebra elecciones. Para ello contamos en este estudio con dos invitadas. Contamos con Anastasia Malinovskaya, productora de la cadena Eurosport aquí en Francia. Bienvenida, Anastasia. Buenos días, gracias. Y contamos también con Paola Sandoval, que es la presidenta de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Francia. Bienvenida, Paola. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar con vosotros. La Rusia de Putin, hoy a debate aquí, en Primera Plana. Bueno, pues Rusia llega a las elecciones de este domingo con su economía algo tocada, con un superlíder que es Vladimir Putin a nivel interno, pero eso sí, en momentos de máxima tensión con las potencias de Occidente, con muchísimas sanciones y eso sí, con su líder Vladimir Putin con una gran popularidad dentro del país. Algunas estimaciones de voto lo sitúan en un 70% para este domingo. Repetirá a buen seguro un nuevo y cuarto mandato. Vamos a ver cómo lo está analizando ya la prensa internacional. Por ejemplo, aquí en Francia, la revista L'Express da por sentada la reelección de Putin, como todos los medios, y se pregunta, a modo de serie televisiva, ¿qué traerá de novedoso la nueva temporada de Putin en el poder? Algunos medios como L'Obs, la revista L'Obs aquí en Francia, han titulado La Rusia de Putin y han sacado ediciones especiales con múltiples páginas. Como no, también la prensa rusa. El diario ruso, un medio progubernamental, ha pedido a los rusos a votar con su propia voz en los comicios del próximo domingo. Quizá, Anastasia, el resultado sea lo de menos. Todos sabemos que Putin va a volver a ganar. Quizá la pregunta es, ¿qué va a traernos este cuarto mandato de Putin? Si todavía más tensión, algunos medios hablan de una segunda guerra fría con las potencias de Occidente. Creo que sí, por supuesto, podemos hablar de una segunda guerra fría. No es, a lo mejor no es una segunda guerra fría, es que la guerra fría no ya está terminada. No ha terminado. Nunca, no ha terminado. Porque teníamos la guerra de información en los años 90, cuando Rusia fue más... ¿Más débil? Sí. Y así creo que hoy tenemos una Rusia que vuelve en fuerza y por eso es difícil para los otros países aceptarlo en la escena internacional. Y esa Rusia fuerte en la escena internacional es precisamente lo que le da popularidad a Putin a nivel interno. Es decir, conflictos como el de Ucrania, la anexión de Crimea, el papel de Rusia en Siria, eso se ha traducido, aunque en Occidente lo hayan criticado, con una popularidad interna. Sí, perfectamente. Y también porque la Rusia ha devenido de más en más fuerte en la económica también. Porque desde la llegada de Putin, la gente tiene la estabilidad económica que no tenía antes. Y también tienen una estabilidad política. Por eso no hay los crisis como en 98, no tienen la inflación como antes. Por supuesto, no es un país verdaderamente democrático, pero la gente vive mejor con Putin que antes. Esa imagen del líder fuerte, un líder fuerte para un país fuerte, creo que es el propio eslogan de la campaña de Putin. Se traduce en esa popularidad interna del 70% que le dan los sondeos, Paola. Sí, efectivamente. Y creo que a nivel internacional también los países, por ejemplo, de la región en América Latina, miran una Rusia que ha evolucionado, una Rusia que está unida y una Rusia que no se declina ante nadie. Entonces, sí es cierto que nada es perfecto ni nadie es perfecto, solo que si se puede ver de una manera global, los resultados han sido positivos y se ha visto que ha habido un trabajo, ¿no? La imagen que existe de Putin como líder político a nivel internacional también es la de un hombre trabajador, como la imagen que se está forjando ahora en Francia, Emmanuel Macron. Entonces, que bueno, con
unas diferencias totales, ¿no? Claro. Porque un país no tiene que ver con el otro. Pero a Macron nadie le cuestiona en el plano internacional su solvencia democrática, podríamos establecerlo así. En cambio, sobre Putin sí que se establecen muchas sombras respecto a su papel internacional. Sobre el papel de Rusia en Ucrania, el papel de Rusia en crisis como la Siria. Lo que pasa es que a nivel internacional no nos olvidemos también que en Ucrania se sabía que, bueno, lo que afirmaba la política de Putin era que porque habían intereses de rusos en ese país y en Siria porque se quería combatir el terrorismo. En todo caso, no había una imagen de intervencionismo o de una actitud bélica contra esos países. Entonces, sí es cierto que como lo decía Anastasia, no es un país que goza de una popularidad a nivel democrático, pero no es un país tampoco que se haga eco a nivel internacional como un país belicoso, que esté buscando generar conflictos con Brasil o con China o etcétera. La imagen que sí existe es que interviene cuando tiene que intervenir. Por lo menos oficialmente eso es lo que se sabe. Y aparte de eso, pues... ¿no? Frente a Putin, el próximo domingo habrá 7 otros candidatos opositores. Ninguno de ellos tiene la más mínima posibilidad y casi el más importante de ellos está fuera de la carrera política, que es Alexei Navalny, que es hoy por hoy quizá el mayor opositor al Kremlin, ¿no, Anastasia? Sí, fue considerado como un mayor opositor y cuando fue destituido de la posibilidad de participar a las elecciones, creo que el juego fue hecho. Por eso tenemos Zhirinovsky, es una figura histórica, pero no, en 7 candidatos tenemos solamente a lo mejor 2 que pueden estar un poquito más populares que los otros, pero no... Pero que como mucho pueden llegar a un 8, un 9% de los votos el domingo. No tenían nada. Y por eso hay una dificultad en los comicios del domingo, porque la gente está segura que Putin será elegido. Por eso no creen, no van a venir. Y por eso tenemos hoy en Rusia el mismo problema que en Francia y finalmente en Europa, es que la gente no viene a las elecciones porque están seguros. Ya está elegido, tenemos Putin y eso es el mayor problema de... El mayor riesgo para el propio Putin, que la gente no esté movilizada para ir a las urnas, ¿no? Entendemos. Sí, por supuesto. Y por eso la gente de los 7 candidatos, ¿cómo está movilizada? Los 7 candidatos tienen un poquito más en nombres porque la gente se desplaza, va a votar por ellos, pero creo también que es muy importante decir que Putin no está amado para la gente, pero está respetado. Y por eso votan para él, porque hoy es la única alternativa, es el único que puede proponer un programa realmente interesante para el país, para el desarrollo, para la economía, para la política, con la visión sobre la escena internacional. Y los otros candidatos no presentan nada de importante. Aunque si bien es cierto, sus críticos dicen que no lo presentan porque él domina los medios de comunicación, porque ha cortado las alas a la oposición, es decir, que él mismo, al controlar todo, ha tejido un sistema en el que él mismo se presenta como el único líder posible, ¿no? Si vamos un poquito en la historia, creo que en los años 90, cuando Yeltsin fue reemplazado por Putin, no había otro candidato también. Por eso, durante algunos años ya en Rusia no hay una grande alternativa, no hay una grande variedad de los partidos políticos, pero es normal también porque el URSS fue desrumbiado. Sí, la Unión Soviética cuando se derrumbó. Sí, cuando se derrumbó en los años 91.
la Rusia tenía 9 años para tener todas las partes democráticas. No es posible. Creo que es también una pregunta histórica. La Rusia tiene que tener un poco de tiempo para formar sus partes políticas, pero creo que... Es reciente, es decir, sí. Rusia como país es verdad que es un país reciente. Sí, un país una Rusia democrática, sí. Es reciente. Sí. El último capítulo de fuerte tensión con las potencias de Occidente lo hemos visto esta misma semana. La primera ministra británica, Theresa May, ha acusado a Rusia de intento de asesinato del exespía Sergei Skripal y de su hija por envenenamiento con un químico muy potente, con el gas nervioso, en el propio suelo británico. El Reino Unido además va a expulsar un montón de diplomáticos y ha suspendido sus contactos de más alto nivel con el Kremlin. Este caso sigue un patrón ya usado por Moscú en casos anteriores, ¿no, Paola? Sí, efectivamente, Moscú se ha mantenido un poco al margen de lo que ha sucedido. Lo que pasa es que yo creo que antes de las elecciones es posible que Putin se manifieste para cerrar todo tipo de ambigüedades. Quedan solo unas horas para las elecciones. Claro, no sé pero recuerden también que lo hizo con respecto, bueno, se ha demorado un poco más con las elecciones de Estados Unidos. Él ha sido claro que tales personas que sean de tal etnia o de tal que tengan pasaporte ruso y que hayan tenido que ver con este asunto, no quiere decir que Rusia, el Kremlin, haya apoyado esto. Podemos también hablar de un complot, que por qué expertos, o sea, servicios secretos de Rusia, un país que es con un liderazgo y con una sapiencia en ese sector, va a dejar una pista tan flagrante. También eso nos interpela a todos, ¿no? Entonces, pero también sorprende a Theresa May, a toda una premier británica, saliendo y acusando directamente de esa forma tan nítida. Pero ese es su rol también, ese es su rol, porque por el momento son las únicas pruebas que hay. Ahora el rol de Putin, el Kremlin, es demostrar, bueno, o sencillamente responder: disculpen, no tengo idea de la respuesta, pero normalmente tendría que ser por este motivo y tal. No es así. Vamos a estar muy atentos en las próximas horas a ver si se produce esa respuesta de Putin a esas acusaciones de la premier británica Theresa May, y todo ello en la víspera de estas elecciones en Rusia. Vamos a hacer una pausa en este momento para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.